Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con la predicación de esta tarde y recuerden que estamos en Éxodo 3 y nos quedamos casi a la mitad, ahí en Éxodo 3:13, pero me gustaría recordarles para aquellos que se fueron de vacaciones, aquellos que se fueron de pinta. Vimos la semana pasada, bueno, antes de la semana pasada vimos el proceso de Moisés. Ustedes recuerdan cuál era el proceso de Moisés, que era primero que Moisés tenía que consultar a Dios cuál era su voluntad, ¿verdad? Esperar en Dios y hacer la voluntad de Dios con Dios. Ya ven que fue arrebatado y agarró y mató a los egipcios que estaban por ahí, lastimando a sus hermanos hebreos, ¿verdad? Entonces vimos el proceso de Moisés y después vimos y aprendimos acerca del llamado de Moisés. Y aprendimos que Dios llamó la atención de Moisés y Moisés volteó a ver a Dios, pero no tan solo eso, sino que se acercó a Dios y Dios se acercó a él. Cuando ya Moisés estaba delante de la presencia de Dios, Dios le dio la instrucción a Moisés y Moisés por fe obedeció la instrucción de Dios. Después de esto vimos que Dios se acercó con Moisés con fuego purificador, no era un fuego de juicio, sino purificador, porque Moisés ya había mostrado esa fe para obedecer la palabra de Dios, así que fue justificado por fe y santificado, apartado para hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y quedamos que la aplicación para tu vida la semana pasada era que si tú tenías un llamado por algún ministerio, tenías que aprender primero el proceso de Moisés, es esperar en la voluntad de Dios, consultar la voluntad de Dios, para después hacer esa voluntad de Dios con Dios. Y lo otro que aprendimos también es, si Dios llama tu atención, tienes que acercarte a Él en oración, que oigas su palabra y obedezcas su palabra, para que Dios te confirme el llamado. Y cuando ya Dios te confirmó el llamado, no creas que estás listo nada más porque tú eres el mejor o porque ya estás bien capacitado, sino porque Dios estará contigo, es que vas a poder acudir a ese llamado y hacer su voluntad, ¿no? Ahora vamos en Éxodo 3:13, pero vamos por favor a orar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que esté con nosotros. Amado Dios, bendito Padre, rogamos que tú estés aquí en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo, exhortando, edificando, confrontando, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros cada día más podamos aprender a conocerte, conocer más a tu deidad, Señor, tus atributos. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén. Y el día de hoy vamos a ver un versículo, bueno, varios versículos, pero vamos a ver un versículo interesante donde Moisés, Dios le revela su nombre a Moisés. Así es que esta predicación la titulé El Yo Soy. El día de hoy en esta predicación precisamente vamos a ver eso, que va a revelar Dios el nombre a Moisés para que se lo diga a su pueblo. Este nombre revela que no hay nadie más, que solo Él es Dios. Y esto debemos dejarlo muy claro, que solo existe un Dios verdadero, el único creador no creado. Todo lo demás existe porque Él ha decidido que así fuera. Ahora veremos a la luz de la palabra los atributos exclusivos de su deidad, para establecer que nadie puede tener esos atributos. Solo Él, porque Él es el que es, ha sido y será. Y esa es su palabra. Vamos a leer Éxodo 3 del 13 al 14, por favor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envío a vosotros.
La verdad, hermanos, que esta pregunta surge porque Moisés andaba buscando excusas para no hacer la voluntad de Dios. Pero dentro de esas excusas, la pregunta es, ¿a qué nombre voy a ir a los hijos de Israel? Y esa pregunta nos da la oportunidad de conocer a nuestro Dios. ¿Cuál es su nombre? Habíamos visto en Génesis que Dios se había revelado a Abraham y a Isaac y a Jacob, pero a ninguno de ellos se les había revelado con ese nombre de yo soy. Incluso, por ejemplo, Abraham lo conoció como el Shaddai, Jacob como el Dios proveedor, incluso Agar le dijo el Dios que me ve, haciendo atributo a su omnipresencia, ¿verdad? Pero hasta en ese momento, en Éxodo 3:13, es que Dios revela ese nombre y vamos a aprender un poco más acerca de ese nombre. Y miren, este nombre representa la antigua forma hebrea de el será. Sin embargo, la reverencia al nombre de Dios hizo que los antiguos escribas y lectores se brincaran esa palabra para no pronunciar el nombre de Dios en vano y la sustituyeron por Adonai, que es el Señor en mayúsculas. De esta manera también inventaron el tetragramatrón, que consiste en 4 letras hebreas, todas son consonantes porque ahí no hay vocales, y las 4 letras del tetragramatrón son la Y, la H, la W y la H, ¿sí? Que estos representan el será. Después insertaron las vocales correspondientes a Adonai, y así es como inventaron la palabra Yahweh, que suena más o menos así como Yahweh o Yahvé. Pero después, por ejemplo, en la Reina Valera no se escribe como Yahweh o Yahvé, sino como Jehová. Así es que esas son las pronunciaciones acerca del nombre de Dios. Bueno, realmente los nombres, el nombre de Dios que decimos, solo se asemeja, pero no proviene del yo soy con la pronunciación original hebrea, porque ni siquiera los hebreos saben cómo verdaderamente se pronuncia esa palabra, porque muchos años atrás se dejó de pronunciar. ¿Y qué es lo que representa esta palabra? El yo soy el que soy. Eso es lo que quiere decir. Es un nombre atemporal, es decir, que no tiene tiempo. Él es el que ha sido, es y será por la eternidad. Es lo que podemos comprender de ese nombre que le he revelado a Moisés, el será. Eso es lo que significa. Y ya hemos visto que Jesucristo se atribuyó el nombre de el yo soy. ¿Se acuerdan cuando iban a aprenderlo? Eso está en Juan 18:6, que iban a aprenderlo los soldados y le dijeron, buscamos a Jesús de Nazaret, ¿quién es? Y él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos cayeron al piso. ¿Se acuerdan que checamos ese detalle? Pues ahí nuestro Señor Jesucristo se atribuyó ese nombre. Y era el nombre poderoso de Dios, que todos cayeron al piso. También otro nombre que se atribuyó Jesucristo, ¿cuál fue? El alfa, el omega, el principio y el fin, ¿verdad? Y ese nombre precisamente representa eso. Y solo se le atribuye a Dios. Por eso es que nosotros decimos que Jesucristo es Dios. Cuando la Biblia habla de dioses, se refiere a dioses hechos por el hombre, es decir, dioses falsos. No es que haya muchos dioses, el único que encaja en la descripción de un Dios es el Dios yo soy, porque Él es el único que ha sido desde el principio, que no ha tenido ni principio ni fin. Él es el único que es creador y no creado, y que dio inicio a la creación, y es el único que puede darle fin a la creación. Y eso es lo que se hace, es lo que se dice, es lo que dicen estas palabras en mayúsculas, el yo soy, y las 4 letras que le acabo de decir, que es la Y, la H, la W, la Y, la H, la W y la H. Esas 4 se llaman tetragramatrón. Yo sé que es mucha información y a lo mejor no se nos queda en la memoria, pero es importante que aprendamos el nombre de Dios para conocer también los atributos de Dios. Y estábamos hablando que Jesucristo se atribuye que Él es
el principio y el fin. Ahí dice en Apocalipsis 1:8, si quieres ir ahí, y lo vamos a leer también. El día de hoy va a ser más o menos como un estudio, más o menos parecido. Así es que vamos a ver. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Miren, al igual que el yo soy es el Padre, al igual que el yo soy es el Espíritu Santo, así es el yo soy Jesucristo. Porque ellos tres son un Dios. Son tres centros de conciencia distintos que forman la deidad del yo soy. A esa unidad se le llama unidad compuesta, el Ejad, y se puede pronunciar como un dioses, a eso que acabo de decir. El Padre es uno con el Hijo. ¿Por qué? Porque es una unidad compuesta. El Hijo es uno con el Padre y el Espíritu Santo es uno con el Padre y también lo es con el Hijo. Pero también el Padre y el Hijo es uno con el Espíritu Santo. Yo sé que los confundí, pero tampoco lo alcanzamos a comprender totalmente, pero sabemos que ellos tres representan a la única deidad, ¿sí? Y que ellos tres son uno, como lo ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en Éxodo 3, solamente del versículo 15, por favor. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ok, a partir de este momento aparece el nombre que ya habíamos explicado, que se compone de las 4 consonantes del yo soy y de Adonai, el cual se oye como Jehová. A partir de ese momento aparece, o Yahvé o Yahweh, así se le recordará a Dios creador por los siglos, dice la palabra. Aunque una vez que se haya cumplido todo esto de las escrituras respecto al juicio y su venida, se nos revelará otro nombre que jamás se ha pronunciado y que solo Él sabe. Eso es lo que dice Apocalipsis 19:12. Vamos a ir a Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Pero bueno, toda esta explicación sobre el nombre de Dios realmente proviene de una excusa de Moisés para no hacer la voluntad de Dios. La primera excusa fue apelar a su incapacidad para cumplir con su tarea. Pero habíamos observado que este punto era un punto a su favor y a su llamado, como lo vimos en la predicación pasada. Si nosotros mostramos incapacidad para hacer la voluntad de Dios, reconocemos con humildad que es imposible para nosotros realizar la tarea que Dios nos ha mandado, ¿sí? Y esa imposibilidad o esa incapacidad nos hace depender de Dios para realizar esa tarea. Y estábamos hablando que hay muchas personas que se creen capaces por sí mismos para realizar un llamado, por ejemplo, a ser pastores o a ser maestros, y realmente si ellos se creen así es que no están capacitados aún, no están preparados todavía, porque lo que Dios muestra en primer lugar es nuestra incapacidad para poder realizar estas cosas. Y esa fue la primera señal de que Moisés estaba en el momento correcto para iniciar la tarea encomendada. Ya se había ido
él hacer eso por sus propias fuerzas y había fracasado, pero ahora estaba indeciso y no sabía si realmente él podía cumplir con esa tarea, y Dios le dice, lo harás porque yo voy contigo. Y esa es la clave de todo. Sabemos que no somos capaces de hacer estas tareas por nosotros mismos, pero también si nosotros sabemos que Dios va con nosotros, todo estará bien. La segunda excusa en que pone Moisés es esta, la que acabamos de ver. ¿A qué nombre voy a ir a los hijos de Israel? ¿Quién voy a decir que me ha mandado? Y esta, como vimos, nos dio la oportunidad de conocer un poco más acerca de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo Éxodo 3 del 16 y vamos a leer hasta el 18, por favor. 3:16 al 18. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jabuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Me oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Ok, hermanos, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra excusa, Dios cuando te dice ve, ese es el llamado irresistible o el llamado eficaz. Y es lo único que necesitamos. Si Dios te dice ve, tienes que ir y sabrás que Él estará contigo. No podemos poner excusas a ese llamado irresistible. Si Dios ya nos eligió, hermanos, si Dios ya nos destinó para esa tarea, Él nos va a decir, ve y vamos a hacer. Pero en el nombre de Él, porque Él estará con nosotros. Lo único que necesitamos nosotros es confiar en Dios, que Él hará. Así que cualquier cosa que Dios te haya mandado, aun cuando parezca imposible, si Dios te lo ha mandado, solo necesitas obedecer. El obedecer la voluntad de Dios es muestra de nuestra fe. Sin obediencia, hermanos, no hay evidencia de que nosotros tenemos fe en nuestro Dios, en el yo soy. Así es que Dios le dijo a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Pero mira, hay algo hermoso que podemos ver de parte de nuestro Dios. Y lo que dice es esto, diles que los he escuchado, diles que los he oído su clamor, diles que yo estoy con todos ellos, que yo voy a librarlos. Hermanos, hermanas, Dios es nuestro libertador. Es otro de los nombres que podemos conocer de Dios. Pero bueno, lo interesante es que Dios quiere que te des cuenta que en verdad Él oye tu clamor. Y es lo que podemos resaltar de aquí. En nuestras aflicciones, si nosotros rogamos al Señor, Él oye nuestro clamor. Es por eso es que es tan importante la oración, porque tenemos a un Dios que nos escucha, un Dios que atiende nuestro ruego. Mira conmigo Salmo 86, vamos a leerlo todos. Salmo 86 y vamos a leer del 1 al 7. Salmo 86, del 1 al 7.
Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿De dónde crees que sacaba David esa inspiración para escribir estos salmos? Claro, del Espíritu Santo, pero lo hacía porque conocía las Escrituras. ¿Ustedes saben cuántas veces el pueblo pecaba? ¿Cuántas veces el pueblo abandonaba a Dios? ¿Cuántas veces ignoraba a Dios y lo traicionaba con dioses falsos? Pero cuando el pueblo de Dios clamaba, Él los escuchaba. Y David lo sabía. Y David muestra la bendición y la misericordia de Dios que hay a través de la oración. Y nosotros no debemos de hacer caso omiso a eso, hermanos. Ignoramos lo más importante, que es llegar delante de la presencia de Dios a presentar todas nuestras cargas delante de Él, a presentar, a decirle todas nuestras aflicciones. Lo más importante es que Dios nos escucha. Ahora que somos pueblo de Dios, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y también como pueblo de Dios, traicionamos a Dios constantemente. Pero Dios sigue siendo fiel. Y si nos arrepentimos, como le está pidiendo Moisés que perdone sus pecados, Él va a escuchar nuestras oraciones. Pero ahora te pregunto, ¿por qué queremos perdernos esta grande bendición que tenemos cuando nosotros oramos, hermanos? Él nos escucha, Él inclina su oído a un corazón contrito y humillado y no lo desprecia. Él escucha nuestro clamor, pero entonces, ¿por qué no clamamos? ¿Saben por qué? Porque siempre nos creemos capaces de hacer nosotros las cosas por nuestra propia cuenta. Porque queremos hacer hasta lo imposible por no llegar delante de la presencia de Dios. No, yo tengo el control, yo puedo. Pero cuando te ves rebasado, cuando te ves afligido, cuando te ves angustiado, clamas al Señor y Él te escucha. Pero ¿por qué queremos esperar hasta el final? Dios quiere que su pueblo sepa que en verdad ha escuchado su angustia. Es lo que acabamos de ver ahorita con el versículo de Éxodo 3. Él nos escucha y Él escucha el clamor de su pueblo. Ahora, tenemos que orar más. Hermanos, hay algo muy importante y eso es que Dios obra a favor de sus hijos. Pero ¿saben cómo obra a favor de sus hijos? Por medio de la oración. Las oraciones son el medio por el cual Dios ha escogido para ejercer su voluntad a favor de sus hijos. Y es por eso que es de tanta importancia orar conforme a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla. Es algo que no es tan comprensible también, pero que es una verdad acerca de la soberanía de Dios y la voluntad de Dios que ha ejercido a través de las oraciones de los santos. Muchos dicen, pero ¿para qué oro si ya todo está establecido? Si yo ya sé cómo va a terminar todo esto. Pero bueno, Dios ha escogido que nosotros seamos el medio por el cual Dios mueva su mano poderosa a su favor, a favor de sus hijos, por medio de la oración. Así es que no debemos de dejar de clamar. Claro, como les dije, conforme a su voluntad, y eso es lo que dice Juan 5. Vamos a leer Juan 5 del 14 al 15. Juan 5 del 14 al 15. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron:
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. También es algo así sí. Esa es la confianza, que Dios nos oye y que si pedimos conforme a su voluntad, pues ya está hecho, ¿no? Dios desea que oremos conforme a su voluntad. Y si oramos conforme a su voluntad, sabemos que todo lo que pedimos de esa manera va a ser hecho. La oración muestra a nuestro corazón que no podemos por nosotros mismos. La oración permite que mostremos esa dependencia de Dios cada vez que hacemos esto de orar. Pero cuando hacemos todo sin consultar a Dios, sin rendirnos a Dios, le estamos diciendo a Dios que nosotros podemos solos. Pero al contrario, cuando nosotros oramos, clamamos, suplicamos, nos humillamos delante de Dios y pedimos conforme a su voluntad, estamos demostrando humildad y dependencia total de Dios. Y así Dios va formando nuestro corazón conforme al suyo. Eso nos acerca cada vez más a la imagen y semejanza de su Hijo. Jesucristo tenía el poder de hacer todas las cosas, pero Jesucristo siempre iba y oraba antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque así mostraba la dependencia total del Padre. Antes de escoger a sus 12 discípulos, oró. Antes de comenzar su ministerio, fue a orar y ayunar 40 días en el desierto. Y cada vez que se sentía agobiado o cada vez que necesitaba dirección, oraba al Padre. Y Él era Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Ignorar lo que Dios nos ha mostrado acerca de la oración. Porque siempre queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. El mundo nos ha enseñado de esa manera. Pero Dios quiere todo lo contrario. Somos sus hijos y nos ve como niños. Y los niños dependen del Padre. Y nosotros tenemos que tener esa condición, que dice la palabra, si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y un niño tiene dependencia total de su Padre. Y es lo que debemos de hacer. Y la oración nos acerca más a eso, a ser como niños. Vamos a seguir leyendo Éxodo 3 del 19 al 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Hasta el 22, por favor. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Miren, hermanos, en estos versículos vamos a ver muchos de los atributos exclusivos de Dios. Vamos a ver al Dios todopoderoso, al sustentador, al omnipresente, al omnisciente. ¿Por qué? Porque Dios sabía el resultado de lo que iba a pasar cuando fuera Moisés 10 veces. Pero ¿qué pasa? El Dios de misericordia da oportunidad para que se arrepientan incluso sus enemigos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo y misericordioso. En estos reglanos vamos a ver esos atributos. Miren, el Dios omnisciente le dice, yo sé lo que va a pasar. El Dios omnipotente le dice, yo los libraré con mano fuerte. Voy a ir a Egipto, pero no dice, voy a acabar con Egipto. ¿Por qué? Porque el Dios misericordioso le da 10 oportunidades a Faraón, eso lo vamos a ver después, para que se arrepienta.
El Dios proveedor promete su provisión para que cuando el pueblo de Israel salga de Egipto, se vaya bien forrado, ¿verdad? Con oro y con plata. No tan solo les dijo, te prometo la provisión para que sobrevivas, sino que los prosperó para que ellos y su familia tuvieran sustento suficiente y vasto. Y a pesar de que Dios sabía lo que iba a hacer su pueblo, de traicionarlo, Dios fue fiel. Dios sabía que a pesar de tantas maravillas, tantos milagros, tantas señales, ellos iban a preferir a un becerro de oro hecho de mano y le iban a atribuir todos esos milagros. Y le dicen, el Dios que te sacó de Egipto, al becerro de oro. Dios sabía lo que iba a pasar, el Dios omnisciente. Pero aún así, ¿qué hizo? Los bendijo, los libró, ¿verdad? Los prosperó. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso. Los que estamos aquí sabemos que si verdaderamente vamos, los que estamos aquí no sabemos si verdaderamente vamos a permanecer fieles a Dios. Creemos que vamos a ser fieles a Dios, pero Dios sabe de nuestra infidelidad y a pesar de eso nos bendice. La mayoría de nosotros hemos sido infieles. En el momento en el que algo atrae más la atención de nosotros y la desvía de Dios, ahí estamos y ahí tenemos a un ídolo en el corazón. Y en ese momento somos infieles con Dios, pero Él sigue siendo fiel con nosotros a pesar de eso. El punto de todo esto es que Dios, que todo lo sabe, te perdona, te salva, te rescata, te prospera, te bendice, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que haremos, incluso en contra de Él. Porque eso es lo que hizo su pueblo y eso es lo que sigue haciendo su pueblo. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, un Dios perfecto, un Dios lleno de misericordia, de perdón, de gracia y amor. Que no le importa cuánto le hayas traicionado, cuánto le hayas abandonado, Él jamás nos abandonará. Ahora quiero que recordemos sobre los atributos exclusivos de Dios, que lo hacen Dios. Dios es un Dios, yo soy. Él es, yo soy, ha sido y será. Él es el único Dios creador y no fue creado por nadie. Y Él siempre es, ha sido y será. Pero ese Dios tiene sus atributos exclusivos que lo hacen realmente Dios, la deidad. El Dios que todo lo sabe es el Dios omnisciente. Ese es un atributo exclusivo. Nadie más conoce todas las cosas. Podemos conocer algunas cosas que Dios nos puede revelar a través de su palabra. Incluso los demonios o incluso Satanás no conoce todas las cosas. Solamente Dios es un Dios omnisciente. También Dios solamente es un Dios omnipresente. Nadie puede estar en todos lados al mismo tiempo. Solo Él es Dios. Él es el Dios que me ve, precisamente por eso. Dios omnipotente. Nadie es más poderoso que Dios y nadie lo será. Nadie. Por eso es Dios. Si hay alguien más poderoso que Dios, entonces dejaría de ser Dios. Ahora vamos a ver los atributos esenciales de Dios, pero quiero que aprendamos algo de estos atributos. Estos atributos no son exclusivos de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde dice el Señor que quiere que seamos como Él, en estos atributos esenciales. ¿Y cuáles son? En primer lugar, el amor, ¿verdad? Pero hermanos, Dios no tiene amor. Él es el amor. Dios no tiene misericordia. Él es la misericordia. Dios no tiene gracia. Él es la gracia personificada. Hermanos, Dios no tiene justicia. Él es la justicia. Dios no tiene perfección, hermanos, Él es la perfección. Dios no tiene santidad, Él es la santidad. Lo que Dios desea no es solo revelarnos su nombre, sino que Dios quiere que conozcamos todos sus atributos exclusivos para reconocer que Él es Dios
y sus atributos esenciales para que nosotros seamos como Él. Eso es para los hijos de Dios, porque el deseo de Dios es que sus hijos sean como Él en esos atributos, en los esenciales, no en los exclusivos, porque entonces estaríamos pecando, ¿verdad? De ahí vino el pecado. No es cierto que vas a morir, sino que vas a ser como Él. Y nosotros no podemos ser como Él en sus atributos exclusivos, pero sí en los esenciales. Nunca seremos Dios, porque Dios tiene atributos exclusivos que lo hacen Dios, exclusivos que los hacen Dios. Pero Dios sí quiere que seamos como Él en sus atributos esenciales de amor, de misericordia, de gracia, de benevolencia, de perdón, de gratitud, de fidelidad, de justicia, de santidad. Dios es la fuente para que nosotros tengamos esos atributos. A eso se refiere, atributos de santidad, perdón, y a eso se refiere cuando dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Imiten esos atributos esenciales. Y esa es la voluntad de Dios. Y todo esto que acabamos de ver, hermanos, se atribuye a que Dios no solo nos revela su nombre, Dios se revela a sus hijos para que le conozcamos más. Si nosotros conocemos estos atributos exclusivos y estos atributos esenciales de Dios, estaremos conociendo cada día más a Dios. Si nosotros creemos en estos atributos, hermanos, entonces, y los conocemos, entonces comenzaremos a adorar al Dios de la Biblia. Porque muchos piensan que están adorando a Dios, pero si no lo conocen, ¿cómo puedes adorarle? Y ese es el propósito, hermanos, de estar aquí. Nos estamos edificando para cada día más conocer al Dios de la Biblia y conocer sus atributos y su deidad para darle gloria y honra a Él. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, queremos agradecerte, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros, porque tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y te has dejado ver. No solo nos revelaste tu nombre, te has revelado en tu palabra, Señor, tu deidad, tu santidad, todos tus atributos exclusivos, Señor. Sin ellos, Señor, no serías Dios y tú eres el único Dios, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, justo, santo, perfecto. Gracias, Padre, porque nos amas. Y nos amas, Señor, no por nosotros mismos, sino porque tu misericordia se derramó en esa cruz y tu Hijo Jesucristo nos justificó y ahora podemos ser hijos tuyos adoptivos, Señor. Y no nos ves a nosotros, sino nos ves la justificación de tu Hijo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.